Hola, hola. Nos fuimos 5 de la tarde en punto en España. Espero 11 de la mañana en Colombia, Panamá. Los que se conectan, bienvenidos. Hoy vamos a hacer nuestro primer en vivo de este año. Vamos a descubrir una denominación de origen nueva. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Encantadísima de verlos. Mucho gusto. Hola, hola. ¿Qué tal está la gente en Colombia hoy? Todos creo que por sus casitas, dedicando tiempo un poco a la tranquilidad, a organizar el año. Así que bueno, bienvenidos a todos. Ya está mi invitado aquí. Hoy vamos a tener una especial y ya está conectado nuestro invitado. Vamos a hablar hoy de la DO Campo de Borja y estamos con una persona que quiero compartir. Hola, muy buenas tardes. A ver si organizo esto aquí. Hola, buenas Perfecto. tardes. ¿Qué tal me escuchas, Ignacio? Muy bien, perfectamente. Encantadísima de verte. Qué gusto. Ok, igualmente. Buenas tardes, buenos días a todos. En Colombia, buenos días. Como te comenté, estamos la diferencia horaria de 6 horitas, así es de que los que se están conectando en España, muy buenas tardes. Los que están en Colombia, en Panamá, México, se conecta mucha gente. Seguramente Argentina también algunos, Perú. Muy Ajá. buenos días en Latinoamérica. Encantadísimo de tenerlos a todos aquí. Tenemos gente de Suiza. Hola, ¿qué tal? Un amigo muy querido también de Suiza. Así que bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de invitarte, José Ignacio, a tener este en vivo. Estoy muy contenta de tenerte con nosotros acá. Vamos a tener un corto tiempo, pero supremamente interesante y productivo. Vamos a hablar de la Debo Campo de Borja. Vamos a hablar de las joyas de la garnacha que para mí ha sido un descubrimiento impresionante, tengo que decirlo. No me voy a adelantar un poco en esto, pero quiero contarles que ha sido una fascinación. He probado garnachas, creo que de España, de muchos lugares, de Méntrida, de Somontano, de Cebreros, de Rioja, por supuesto, de Campo de Borja, y por eso estamos ahora hablando. Y yo quería entrar un poco más en la denominación de origen y conocer un poco más acerca de la garnacha. Pero no solamente vamos a hablar de garnacha, como digo, no me voy a adelantar. Quiero presentarte a ti y dejarte este espacio para que tú nos cuentes cosas. José Ignacio Gracia es el director Muy técnico y bien. secretario de la denominación de origen Campo de Borja. Eh, Ujú. Tiene la suerte de haber nacido en una familia que ha trabajado por toda su vida en la agricultura. Ha trabajado en la producción de olivos, de almendros y por supuesto de la viña. Ha Así sido es. un apasionado, creo yo, como todos los que estamos hoy en día aquí conectados, de los vinos. Y por esa curiosidad y por esa pasión ha llegado a estar donde está 30 años trabajando en la Debo Campo de Borja. Te formaste además como ingeniero agrícola y además también como en WSIT. Yo también tengo la misma certificación en el 2 y Ah, el ok. 3, que es, que es realmente un mundo y un espacio donde uno tiene que estar para poder validar todo ese conocimiento y toda esa pasión. Así que comparto muchísimo contigo, pero sobre todo eso, la pasión, creo que es lo que nos une a nosotros y a los que se están conectando hoy aquí. Así que bienvenido, José Ignacio. Ok, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Y bueno, un placer estar contigo. Por supuesto que aceptamos tu amable invitación, Natalie. Y bueno, pues poder compartir con todos los amantes del vino, tanto de España como de Latinoamérica, nuestras garnachas y nuestra denominación de origen es un placer. Bueno, no sé si me quedé corta, me faltó alguna cosa, seguramente en esta No, historia no, de no, no. vidas tendrás muchísimas cosas que contar. Pero bueno, venimos a hablar de garnacha. Así Así que es. nos encantaría, y más de garnacha, de Ocampo de Borja, que nos cuentes dónde estamos ubicados. Cuando estamos hablando de la denominación de origen Campo de Borja, ¿en dónde nos ubicamos? Efectivamente. Bueno, pues es una pequeña denominación de origen situada en la región de Aragón, en el Ujú. valle medio del Ebro, entre Cataluña o zonas vitícolas, vamos a hablar mejor, entre Priorat y Rioja y Navarra. Aguas Ujú. abajo tendríamos el río Ebro, el Priorat, una zona importante de garnacha también a nivel
español y Ujú. internacional. Y aguas arriba del río Ebro tenemos las denominaciones de origen Navarra y Rioja con importante tradición también en el cultivo de esta variedad. Bueno, la variedad garnacha es una variedad que está implantada a nivel mundial. Actualmente pues se cultiva prácticamente en los 5 continentes, en muchos países. Sí. Nosotros presumimos de que su origen es aragonés. Con el reino de Aragón se expandió río arriba y río abajo y cruzó fronteras incluso en Francia e Italia. Pero es una variedad que por su importancia y por su adaptación climática se desarrolló muchísimo en nuestras tierras, en Aragón. Ujú. Y desde aquí, bueno, pues lo que intentamos ahora es reivindicar un poco ese potencial con nuestros vinos, con la finura, la elegancia y la calidad que se está elaborando en los últimos años, pues para demostrar que somos, como nos autodenominamos, el imperio de la garnacha. Sí, eso me parece muy bonito como está ese título y por eso un poco hemos puesto también todo el sentido de la garnacha y es de lo que vamos a hablar y por eso tenemos estos vinos fantásticos que me enviaste y que me han enviado de la denominación de origen que vamos a catar un poquito más tarde. Espero que algunos, los que pueden, tengan su vinito y tengamos la oportunidad de conocer un poquito más acerca de la garnacha, pero para hablar de la garnacha hay que hablar un poco del terroir, hay que hablar de los suelos, hay que hablar un poquito de esa ubicación. Cuéntanos de eso. ¿Cómo son los Efectivamente, suelos del campo de sí. Borja? Bueno, la variedad garnacha es una variedad, como comentamos, de carácter internacional, puesto que se cultiva en muchas partes del mundo. Actualmente hay alrededor de 192.000 hectáreas. Ujú. En España es importante porque aproximadamente tiene unas 63.000, la segunda variedad tinta más cultivada. Ujú. Ya en Aragón adquiere una importancia mucho más relevante porque pues, prácticamente el 40% de sus viñedos son garnacha y Ujú. en Campo de Borja pues estamos alrededor de las 3.200 hectáreas de viñedo de esta variedad que se extienden desde la zona más baja de la denominación de origen, que es la zona norte, la zona que limita con el Valle del Ebro, hasta la zona más alta de la denominación de origen, que es la zona La sur parte y sur. es Ujú. efectivamente donde estamos en las estribaciones del sistema ibérico y de la Ujú. montaña Moncayo, que es un poco la montaña que da carácter a nuestros vinos, ¿no? Entonces vamos a hacer una presentación de la denominación de origen, recorriendo un poco estos distintos terroirs que tenemos Ujú. y recorriendo un poquito lo que son las zonas principales de producción. ¿De Vale. acuerdo? ¿Por Ok. qué? Pues porque la variedad garnacha es una variedad que por sus características denominamos que es un poco una variedad camaleónica, en el Ujú. sentido en el que representa muy bien el lugar, el ecosistema y el terroir donde se cultiva. Y ahí donde se cultiva, pues determina define, mejor dicho, unas características aromáticas y sensoriales muy precisas, ¿no? Muy Entonces, particulares. Ujú. efectivamente. Entonces, en la zona baja de Campo de Borja, donde estamos aproximadamente en los 300 a 450 metros de altitud, pues Sí. tenemos unos suelos de naturaleza caliza, Ujú. fundamentalmente. Son suelos de una composición blanquecina, ¿de acuerdo? Ujú. Donde el carbonato cálcico pues abunda muchísimo, su coloración es blanca, hay mucho Ujú. reflejo del sol y por ser una zona baja es la zona más temprana de la denominación de origen, ¿de Ok. acuerdo? Lo primero que se cosecha. Efectivamente. Entonces Ujú. ahí, bueno, pues tenemos eh, aproximadamente unas 2.000 hectáreas de viñedo de las 6.200 que hay en Campo de Borja y el perfil de estos suelos, la zona temprana, la orografía del terreno, que es pues prácticamente una llanura en el valle del Ebro, pues proporciona unos vinos con una intensidad tánica bastante interesante Ujú. y también con un perfil aromático muy singular, sobre todo porque hay una alta concentración de fruta roja, ¿de Ya. acuerdo? Ujú. En ese tipo de viñedos, en esos Ujú. suelos, ¿de acuerdo? Y bueno, mayoritariamente pues están ahí las zonas productoras de las cooperativas. Campo de Borja es una zona eminentemente cooperativista, más del Ujú. 95% de su producción está en cooperativas, y ahí están las cooperativas de Magallón,
y Pozuelo de Aragón, ¿no? Ujú. Que elaboran pues mayoritariamente vinos de la variedad garnacha, aunque también de otras variedades tintas y alguna blanca, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces ahí, aparte de los viñedos de estas cooperativas, tenemos algunas bodegas también particulares y hoy hemos seleccionado, pues para hablar de esa zona, pues un vino que se elabora allí, que es el Prados Colección. Veo que Sí. lo tienes ahí detrás, ¿de Aquí acuerdo? lo Aquí si tengo, lo, el primero que vamos a probar. si Perdóname, lo voy a enseñamos hacer un paréntesis a para darle cámara la se ve al revés, bienvenida. ¿verdad? Perdona, voy a hacer un paréntesis para darle la bienvenida a los que se van conectando y para que sepan en dónde estamos. Estamos hablando de la denominación de origen Campo de Borja. Estamos hablando con José Ignacio Gracia, que nos está contando, director técnico, acerca de la garnacha, que realmente cuando hablamos de Campo de Borja estamos hablando del imperio de la garnacha. Así que perdona que te interrumpí, No, no, solo no, para por favor. contextualizar. Faltaría más. Entonces, vamos a ver, hemos elegido un vino representativo más o menos de cada zona, de zona baja, zona media y zona alta. Y Sí, este concretamente está elaborado por una pequeña bodega, que es Bodegas Pagos del Moncayo, sí. una bodega que elabora fundamentalmente vinos de la variedad garnacha y Ujú, también de la variedad Syrah, ¿de acuerdo? ujú. Pero en este caso hemos elegido un monovarietal de garnacha 100% y su sistema de elaboración es un sistema tradicional. Tanto es así que, bueno, su dimensión es pequeñita y pueden permitirlo, pero su elaboración se hace con el pisado tradicional de las uvas, con el objeto de masajear muy bien y Ah, qué hacer interesante. que esa maceración, ¿vale? De acuerdo, entre los ollejos y el mosto, pues sea muy suave y ese potencial tánico que normalmente suelen tener los vinos de la zona baja, pues haya una extracción muy suave del tanino, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, es un vino en el que vamos a... Bueno, yo me los he abierto hace media hora Yo con también los Coravin. abrí hace como una horita más o menos para Ah, muy dejarlos un bien, poquito respirar, pero no los he probado. estupendo. Solamente revisé que no tuviera ningún fallo, pero no los he probado todavía. Ok. Bueno, pues vemos normalmente que los vinos de Garnacha en nuestra zona tienen un rojo grana, un rojo rubí, muy bonito, en función de la Profundo, ¿no? añada. Muy profundos. Exacto, sí. Mucha concentración. Sí, bueno, no tanto como la variedad Syrah, por ejemplo, o otras Sí. variedades, ¿de acuerdo? Algunas otras que se cultivan también, pero sí Ujú, que cuando hacemos garnacha selección, sí que conseguimos estos tonos, esta intensidad de color, ¿de ujú, acuerdo? Y ujú, sobre todo en su aroma, bueno, pues vemos esa característica que definimos como fruta roja madura, ujú. de cerezas, ¿de acuerdo? Sobre todo, la fresa suele ser un descriptor muy característico también. Fresa bastante madura, ¿no? Efectivamente, estaríamos hablando de cerezas rojas maduras, Mm. fresas maduras. Y algo de especias como romero, tal vez, como Claro, tomillo. tradicionalmente en Campo de Borja los vinos se elaboraban en algo más de 3.000 bodegas que teníamos en Ujú, los cerros de los 18 pueblos que componen la denominación de origen y su sistema tradicional de elaboración era en tinas de madera, ¿de ya. acuerdo? Ujú, Luego vino el fenómeno del cooperativismo y actualmente, bueno, pues las bodegas se han concentrado en cooperativas y las particulares también, pues tienen depósitos de cemento, depósito de hormigón y ujú, barricas, normalmente barrica de roble y algunas tinas, ¿de acuerdo? Entonces, este, este sistema tradicional de elaboración en Campo de Borja, en grandes recipientes de madera, pues hacía que los vinos de garnacha tuviesen esa fusión interesante entre el perfil frutal y el perfil ujú. especiado que proporciona pues La madera. una longevidad en la barrica, ¿no? Claro. O en la tina, Ujú, sus 6, 8, 10 o 12 meses normalmente ujú, era lo que se hacía. Entonces, ujú. proporciona esa complejidad que es muy interesante y, bueno, percibimos también pues un poco de esos aromas de un poco de sotobosque, de piso forestal que Sí, tenemos. sí, sí, como de hojas, como algo así, un poquito más Exacto, de hoja seca, de hoja seca. ese Ujú. perfil, ¿de acuerdo? Y bueno, luego en boca,
Salud, José Ignacio. Brindo por ti y por los que nos acompañan. Gracias por este espacio que nos das para conocer más de tu denominación de origen. Igualmente. Bueno, pues vemos que ¿cuál es una de las principales virtudes que tiene la variedad garnacha y especialmente la variedad garnacha de Aragón o de Campo de Borja? Y precisamente es esa entrada en boca, ese carácter fácil, goloso, quizás hasta ligeramente dulzón en el final de boca, ¿vale? Un tanino que está muy pulido, muy redondeado, muy sedoso, muy agradable. Es un vino que tiene pues un paso de boca muy placentero, ¿no? Ese carácter amable que definimos de la variedad Eso que garnacha. dices de amabilidad es muy importante mencionarlo en la garnacha, porque una de las características fundamentales y la tipicidad un poco de la garnacha es precisamente esos taninos suaves, amables, bastante gentiles a la boca, a pesar de tener un cuerpo importante y una estructura importante y un alcohol alto. También creo que esa sutilidad la da precisamente en que los taninos sean bastante suaves. Y este particularmente tiene un poquito mayor acidez, pero generalmente la garnacha no tiene tanta acidez. Tiene una acidez bien interesante y eso también lo da otra característica importante de la uva y es la longevidad. Así que esa acidez de todas maneras se necesita para poderle dar longevidad a estos vinos, que son vinos, pues que me dirás tú, pero van a aguantar muy bien en un tiempo de guarda para beberse muchísimo mejor. Sí, 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 efectivamente, así es, ¿eh? Entonces vamos a ir entendiendo un poco la zona con los Ujú, distintos vinos, con las ujú. ligeras diferencias, con las sutiles diferencias que hay en los mismos y vamos a apreciar ese carácter de altitud y de composición de suelos, ¿vale? Lo que nos va a ir aportando, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, eh, ya si pasamos a la siguiente zona, Vamos a pasar entonces a la zona media, ¿no? Y estamos acá con efectivamente, Fagus sí, de Coto de Hayas. Esto es una selección especial, esto es una bodega un poquito más grande, creo yo, que es Bodegas sí, Aragonesas. Aquí, efectivamente. aquí lo tengo. Hice alguna investigación por ahí, ya tomaré mis notas y las pondré por ahí en la información de Vivino también y seguramente también en las historias que pongo en Instagram acerca de cada vino y de cada bodega. Pero bueno, cuéntanos de este. Efectivamente. Bueno, pues sí, pues como bien has investigado, Bodegas Aragonesas es una de las grandes bodegas de Campo de Ujú, Borja. Pasamos a un tamaño ya para hablar de millones de botellas, de millones ujú. de kilos de uva y donde, bueno, pues el cooperativismo en nuestra zona ha hecho un importante esfuerzo y un paso adelante muy, mm, pues crucial, yo diría, en Campo de Borja, Sí. donde la fusión de las cooperativas ha hecho que estas sociedades anónimas pues den los pilares fundamentales a la zona, ¿no? Sí. Entonces, Bodegas Aragonesas es una bodega que está compuesta por dos grandes cooperativas de Ajá. Campo de Borja, Magallón y Fuentejalón, Sí. y está situada en el municipio de Fuentejalón, que Ujú. junto con los de Ainzón y Borja, las cooperativas de Ainzón y Borja, pues forman la zona media, la zona más importante de viñedos del Campo de Borja. ¿Qué tanta distancia puede existir entre una zona y la otra, más o menos en kilómetros? ¿De Bueno, cuánto estamos en hablando? kilómetros somos muy pequeñitos y estamos muy cerca, ¿de acuerdo? Ajá. Pero ya en 10 kilómetros subimos pues de unos 300 metros. 250 metros de altitud. Ya. Y ya pasamos aquí pues de los 450 a los 150. 650, casi 700 metros, ¿de acuerdo? Ya. Ujú, Entonces, como la distancia es pequeña, pues ya ujú, la pendiente y la inclinación empieza a ser mayor. Ya tenemos mucho viñedo cultivado en ladera y aquí nos ujú. cambia radicalmente el perfil del suelo y el terroir. Me Y imagino un aquí, poquito más de mineralidad, tal sí, vez. sí, y empezamos a encontrar unos suelos muy pedregosos. Ujú. Eh, Diferenciamos en el tipo de pedregosidad entre los que son de canto rodado, canto redondo, Sí, que normalmente están en las zonas más de valle, del río Huecha, etcétera, sí. y los terrenos con pedregosidad de canto angulado, que son Ujú. esas piedras que tienen una composición muy rojiza debido a la concentración de hierro que tienen estas Unas fotos muy tierras. lindas que además he puesto en todas las historias ahora. No las quise poner ahora porque últimamente cada vez que trato de poner fotos me enredo entre el vino, la foto, la conversación, el guión, todo.
Así que Sí, lo que hice es tratar de ponerlas en las historias y las voy a poner un poquito más en estos días para que observen un poquito cómo es esa composición del suelo, porque además ustedes tienen unas fotos bellísimas donde se ve muchas claramente lo que tú estás gracias. diciendo. Efectivamente, porque Ujú, vemos la naturaleza de esa composición de suelo ujú, que cambia, cambia también la orografía del terreno, empezamos a sí, tener viñedos en ladera y ujú, viñedos con más pendiente. ujú, Entonces el cultivo pasa del llano a la ladera y la orientación también. Vamos poquito a poco obteniendo una orientación más norte, de tal forma que el clima, que es otro de los factores que no hemos eso es súper definido importante lo que demasiado. estás justamente mencionando, el tema del clima, porque recordemos que la garnacha le encanta la sequía y estamos hablando de una región donde la sequía es muy importante, una región supremamente árida. El clima es un factor diferenciador aquí. Correcto, así es. Ujú, Entonces, para nosotros tiene una importancia crucial. Al estar situados en el Valle Medio del Ebro, pues ujú. tenemos por un lado un clima mediterráneo, con influencia mediterránea, ¿de Sí, acuerdo? Con sí. veranos muy calurosos y muy secos, Ujú, pero debido a ese valle del Ebro, pues también tenemos una influencia atlántica. Todas las borrascas que vienen del norte, ujú. de Inglaterra y del Atlántico, se encauzan por el valle del Ebro. Hasta Ahí ahí. Ujú, nos hace que tengamos un viento que es muy característico, muy típico ujú, en nuestra región. Es el viento que denominamos cierzo, es un viento intensísimo, frío, ujú. prácticamente helador, Helado. y Ujú. que hace un contraste de temperaturas, sobre todo en vendimias, muy interesante, lo que hace que con ese contraste de temperatura día-noche y con ese contraste térmico por el cierzo, pues la concentración de los aromas en la última fase de la maduración pues alcance un nivel muy elevado, ¿no? Entonces, esa composición de terrenos con pedregosidad, Ujú. esa coloración y esa concentración de hierro, de ese carácter rojizo que proporciona ese cambio de altitud que hace que la maduración ya venga entre 15 20 días más tarde, pues Ya. nos cambia un poquito el perfil aromático y también sensorial del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, además en el color también empiezo a ver un color ligeramente más claro también. Este es sí, un color un poquito más cerezo, más hacia la cereza, más cereza, más exacto, efectivamente. con Uh menos -huh, profundidad que el anterior que hemos probado. exacto. Y Y ligeramente más fino. El otro era un poquitito más marcado. Este tiene una sutilidad mayor en la nariz. Destaca mucho algo más de frutos rojos, diría yo. Cereza. sí, y luego una característica ya, digamos, del estilo de la casa, de la Ujú, elaboración de Fagus, ¿vale? sí. Es que siempre intentan buscar ese punto de extrema madurez de la garnacha, llegando a percibir casi fruta tipo escarchada, Ujú. lo que denominamos aquí en España el, no sé, el orejón del melocotón, ese melocotón seco, ese albaricoque seco, ¿de Ya. acuerdo? Ese perfil Ah, que nos aproxima casi al carácter del aroma de pasa sin llegar a ya. ser pasa, ¿de acuerdo? Es interesante porque de todas maneras la garnacha es una variedad de maduración tardía. ¿Cuándo son estas cosechas? Si estamos hablando de que ellos llevan la uva a su máxima expresión en la maduración, Sí. ¿cuándo son estas vendimias? Pues estas normalmente suelen ser entre mediados y finales de octubre, ¿de acuerdo? Wow. Sí. Nosotros empezamos la vendimia tradicionalmente alrededor de mitad de septiembre en la zona Sí, baja y se sí. termina pues en los primeros días de noviembre. Somos una zona de las más tardías de España. Más tardías. Sí, Interesante, muy exacto. interesante. Entonces, bueno, buscan ese perfil, ese aroma Ujú. que lo proporciona también pues la colección de garnachas viejas que tenemos, esas garnachas viejas en secano, de poco rendimiento, de Sí, lo una dijiste muy también y lo leí en pequeñita. la presentación que me mandaste. Pues estamos hablando acá de garnachas de vides que pueden estar entre los 20, 40 años aproximadamente. Así que también acá tenemos una concentración de fruta de Sí, 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 unas sí. cepas Sí, sí, viejas, sí. ¿no? E incluso muchos de los viñedos de Fagus de mayor edad, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. ese carácter que proporcionan, pues
es un aroma ya que, como vemos, Natalie, hay mucha complejidad aromática. Sí, Tenemos, sí. por un lado, sí que Más. hay fruta roja madura, pero ya empezamos a tener muchos caracteres especiados, mucho Ujú, aroma de monte bajo aquí. eh, También es una característica de la zona que empieza a haber aromas florales en la garnacha. ujú, En vinos ujú, más jóvenes los encontramos más tipo violeta, pétalo de rosa, etcétera, y en estos pues incluso encontramos algo de flor silvestre, ujú. ese lío, ¿no? de Y aromas que también se le siente un poquito, ya empieza un poquito el café, el tostado sí. también. Sí, porque precisamente en Fagus hacen pues un juego muy interesante con barricas. Mayoritariamente en Campo de Borja últimamente se utiliza la barrica de roble francés, ¿de acuerdo? Porque con garnacha normalmente a las bodegas enólogos les gusta más, Ujú, respeta un poco mejor lo que es la ujú, frutosidad y no da ese golpe ujú. tan potente Mm. que se Ah, realizaba en los vinos en los últimos años, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vemos que es un aroma ya muy complejo, muy seductor y veo que lo has probado en boca, no sé qué te ya parece. lo probé, me parece bastante sedoso, es bien amplio, se integra muy bien, los taninos están bien redondos, hace una conjugación perfecta, muy equilibrado, está muy bonito este vino. Yo creo que había visto, a ver si viene este, no, todavía no Ujú. pasamos al que tengo interés de preguntarte un par de cosas. Sí, ya me imagino. Bueno, pues como verás, una de las características que tiene Fagus es que Muy bonito. tiene ese aroma genuino y Sí. ese posgusto también muy Ujú, interesante, un posgusto largo, es un ujú. posgusto muy agradable, un Sí. posgusto muy de la variedad garnacha, donde nos deja ese final eh, de sensación dulce, Ujú. golosa, ¿vale? Casi de tipo pastelería, ¿no? Sí, Ahí eso. nos recuerda un pelín ahí casi al croissant, a la Ujú, mantequilla, ujú. Se le ese siente esa carácter, ¿no? sensación de boca. Ajá. Efectivamente. Y son vinos Pero, que, la verdad, cuando llevan sus 2, 3 años en botella, esa, ese- esa sensación golosa que tienen en boca, pues es muy placentera y es un vino pues que suele gustar a muchos perfiles de público y a nivel nacional e internacional. Es un vino que ha sido un hito para Campo de Borja, nació allá en el año 2000 y la trayectoria y la proyección que tiene pues es un embajador enorme de Garnacha de Campo de Borja por todo el mundo. vale, que muchas gracias, José Ignacio, por darnos este espacio. De nuevo, te quiero agradecer a ti. Estamos como en la mitad, pero quiero aprovechar también. Me alegra muchísimo siempre hacer estos en vivos porque conectamos gente de muchísimas partes en Latinoamérica. Ahora tengo un amigo muy querido, además de Argentina, una Ah, amigaza linda en Panamá, gente que se conecta de México, así que todos les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Espero que todos tengan ahí sus vinitos. De hecho, quiero decirte en Colombia y en Panamá, que es los mercados principalmente donde más tengo conocimiento en el muy bien. consumo. Ya tenemos Campo de Borja, ya hay Campo de Borja, hay varias bodegas de Campo de Borja. Yo Ajá. les dejé aquí en las historias también informaciones sobre otras bodegas que ya tienen presencia, así que por favor no se pierdan probar estos vinos. Después que tengan la oportunidad de pasar todas las notas que tienen hoy, hagan, si no lo tienen hoy, una cata con estas sensaciones de las que estamos hoy en día hablando para que se transporten a una región diferente de unos vinos espectaculares. Así de que te sigo el espacio a ti. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues si te parece vamos a Vamos continuar al siguiente. subiendo Vamos entonces a la parte en alta, ¿no? altitud, efectivamente. Y ahí ya nos vamos a una zona ya de una orografía mucho más complicada, Ajá. un relieve pues de una pendiente mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hemos seleccionado, como bien muestras, para un ejemplo Sí. de esta zona, una nueva bodega que se ha instalado, la última que se ha instalado, se ha construido en Campo de Borja, es Ujú, Bodegas Morca, del grupo bodeguero Gil Families, que es uno de los ujú. grupos más importantes de España. Sí. Elaboran vinos en muchas regiones de altísima calidad y Ujú. tienen pues un reconocimiento nacional y especialmente internacional muy importante, ¿de acuerdo? Vale. Entonces,
Importante también la zona, que lo mencionaste un poco antes, yo supongo que esta zona ya seguramente muestra un poco más notas especiadas por las características un poco más altas, pues hay otras sensaciones seguramente mucho más evolucionadas también Efectivamente. y más, digamos, de la A a la Z. Cuéntanos un poquito de este vino. Pues sí, mira, la zona alta de Campo de Borja, que estaríamos aquí entre los 700 a 900 metros de altitud, Sí. pues tenemos una pendiente importante. Hay viñedos que superan incluso el 20% de pendiente. Los Ujú. cultivos en ladera son muy importantes porque es la forma natural con la cual mejor se autorregula el viñedo Ujú. y en todas las cepas de la parcela pues el vigor se controla de forma natural, que es Sí, una de las características importantes que hay que controlar en la variedad garnacha, y con el vigor va paralelamente el rendimiento. ya. Entonces, en estos viñedos de zona alta, los rendimientos son los más bajos de Campo de Ujú, Borja. ujú. Tenemos viñedos pues, que apenas llegan a los 1000 kilos por hectárea, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos obteniendo aproximadamente 1 kilo de uva por cada planta, por cada Imagínate. cepa. Ujú. ¿Okay? Entonces, esa baja producción y proporciona pues una madurez muy lenta por la altura, ¿de acuerdo? Pero también proporciona una madurez fenólica muy completa. Ya. Hay otras características en la composición de los mostos, sobre todo porque la acidez es mayor, es más Ujú, alta, ¿de ujú, acuerdo? Los vinos son un poco más vibrantes en ese aspecto y ujú. entonces hay que esperar, hay que tener una paciencia sibilina para vendimiar porque allí normalmente en la zona alta se vendimia entre el 15 de octubre y el 10 de noviembre, ¿de Ya. Y acuerdo? se vendimia, me imagino que no todo en un mismo momento, sino No, no, estarán no, no, no. haciéndolo. Ujú. Sí, sí, sí. Es una vendimia súper escalonada. Ya, Nosotros estamos normalmente en Campo de Borja entre los 80 a 85 días de vendimia. Que imagínate. Ujú. sí, sí, sí. Hay que esperar a que cada parcela esté en su punto óptimo de Ya. madurez, que es una de las claves de la garnacha. Ujú. Y una madurez, además, para conseguir una madurez completa, donde encontremos los precursores aromáticos de la fruta roja y también de la fruta negra madura, Ujú. tipo ciruela, Ujú. tipo mora, tipo Ujú. frambuesa, tipo arándano, Ujú. que vamos a percibir de forma natural, pues tenemos que llegar a unos niveles de alcohol elevados. Ujú. Normalmente por encima o alrededor de los 15 grados, incluso en algunos vinos hasta los 16 de alcohol. Ujú. Pero ¿qué ocurre? Que son una madurez, como vamos a ver, diferente y especial, porque Ujú. son vinos con bastante gradación alcohólica, sin embargo tienen una sensación de frescura en boca, ¿vale? Ujú. Eso lo proporciona ese terroir que hablábamos, Ujú. ese perfil de suelos también de las zonas arenosas de Ambel y especialmente de pizarras rojas de la zona de Tabuenca, que es un terroir exclusivo y único, ¿de acuerdo? Y proporciona, bueno, pues un perfil aromático muy singular, esa definición que tú hablabas un poco Ujú. de ese carácter de mineralidad, también Ujú. toques muy especiados, se nota muchísimo la flora autóctona, el monte bajo que hay allí, Ujú. esos romeros, esos tomillos, ¿de acuerdo? Sí. Y eso, bueno, pues proporcionan un conjunto de características a ese ecosistema y a ese terroir que hacen que los vinos sean muy particulares y muy únicos, ¿no? Entonces, este Morca de Bodegas Morca, como vemos, bueno, pues también tiene una intensidad de color muy interesante, muy Mayor. importante. Sí, 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 sí. En mi Comparado caso con es todos. Ujú. de los tres, el añada 2018. Yo tengo, no sé cuál tendrás Yo tengo el tú, porque. 2017. Vale, 2017. Pero Pues definitivamente es en color es el más intenso de los tres. efectivamente. Entonces, ese viñedo en altura, con muy poca Ujú. producción, se hace un proceso de elaboración muy mimado en la bodega, donde Ujú. se hace toda la vendimia de forma manual, Ujú. donde se elabora en unos depósitos especiales que llaman fermentinos, que son abiertos, donde se hace ahí pues una maceración muy suave y donde se termina la fermentación alcohólica y maloláctica en barrica de roble, mayoritariamente de roble francés de alta Ya. calidad. Ujú. Entonces, eso, bueno, pues proporciona unas características que vamos a
a intentar probar, ¿no? En Por un nariz, lado, sí, definitivamente lo dijiste, las frutas son más negras, más maduras, más hacia la pasa, ¿no? sí. Y luego también encontramos una característica que muchas veces en garnacha se da con uvas de este perfil, es esa sensación licorosa, Sí, ¿de ajá. acuerdo? Verás que en el borde de tu copa pues hay muchísima glicerina, Sí, ¿eh? sí, Es sí. otra de las características descriptivas de la variedad garnacha, la alta concentración que tienen de glicerina, ¿de No acuerdo? sé si Y se eso, alcanza a ver por ahí en la copa, a veces no nos deja, pero efectivamente, yo creo que sí se ve. sí, pues eso que Bueno, es proporciona. alcohol también, ¿no? Estamos Sí, ahí. sí, sí, así es. Ujú. Pues proporciona Y se le ese, siente eso, y se le siente también la especia, por supuesto, como dijiste, como otra vez el tomillo, como otra vez un poco ese, efectivamente. Y ese una trabajo. peculiaridad de las garnachas de alta concentración en altura, que son esos aromas ligeramente balsámicos que tienen. Ujú. O sea, da como ese balsámico que quiere recordar un poco a las hierbas frescas de monte, a esos caracteres mentolados, ¿no? Ujú. Entonces hay un juego aromático muy interesante, ¿vale? Y Wow, luego ya con la complejidad de la barrica empiezan a salir muchas cosas, aromas de cedro, aromas de wow. incluso En la boca chocolates, es cacaos, cueros. impresionante la carta que hay de descriptores, es increíble. Tienen notas tostadas, los taninos son bastante potentes, pero hay muchas cosas especiadas. Se vuelve a sentir, definitivamente ratifica la fruta madura, la fruta Sí, negra. Wow, tiene un peso impresionante en boca, es muy efectivamente. interesante. Y otra cosa que Exacto. me parece súper interesante es que a pesar de tener una concentración alcohólica tan alta, el alcohol no es el que más persiste en la boca. Tienes todas las sensaciones en un conjunto perfecto, no está desequilibrando el alcohol para nada. Efectivamente, quizás se Ujú. encuentra ese equilibrio, ese balance, debido al cultivo en altura, que da por un lado ese frescor de la acidez natural, ¿de acuerdo? Y bueno, ese juego de acidez con alcohol y con madurez da una sensación en boca muy golosa, ¿no? Y una Vemos que, vainilla súper linda al final, detallito, pero muy bonita. Está muy bonito, muy exacto. interesante este vino. Entonces son tres vinos diferentes Sí, de sí. una misma región, de una pequeña Ujú, región como ujú. es Campo de Borja, pero que nos permiten ver la elasticidad que esta variedad tiene, ¿no? Y los mil y un estilos que elaboramos en cada una de las bodegas. Pero sí que es verdad que permite esta variedad en función de el lugar donde se cultiva, el terroir, y también el estilo de cada bodega que quiere hacer pues para hacer su propio estilo de la casa, Sí. su definición, ¿no? Pues da juego para que tanto bodegas grandes, pequeñas, Ujú. elaboren distintos estilos de garnacha. Nos han hecho un montón de preguntas acá. Me encantaría Sí, poder contestarlos a todos, pero quisiéramos también hacer un poco este video corto. Sabemos que hoy en día ya no queremos tener esas historias larguísimas. Seguramente nos da un espacio para hablar de muchas otras cosas, pero voy a hacerte un par de preguntas que nos han hecho aquí y concluimos con otras dos o tres más que yo tengo para no extendernos demasiado. Pero me preguntan un poco de los precios de los vinos. Yo la verdad he comprado algunos y me ha parecido que la relación calidad-precio es excelente. sí, Tú me dirás, en sí. relación a Bueno, España. probablemente es una de las zonas de España que pues en las que sí que encontramos una relación calidad-precio muy interesante, ¿no? Sí. Y Nosotros me preguntaron también un poco cuántas bodegas tienen. Sí, pues mira, la relación calidad-precio, la mayoría de nuestros vinos podemos encontrarlos hablando en euros, pues Sí, entre los 5 euros y los 35 euros sí, aproximadamente. Tenemos sí. por arriba también algunos otros ejemplos, ¿vale? Pero la mayoría están en ese rango de precio. Y El número de bodegas, tenemos actualmente 18 bodegas, 6 de ellas cooperativas y el resto particulares. todas están, digamos, asociadas o Sí, certificadas por la denominación de origen. Todas están exacto. amparadas allí. Ujú, ujú, así Vale, es. vale, perfecto, muy interesante. Bueno, yo para concluir un poco quería preguntarte otras variedades, ¿qué más podemos probar de la región que no sea solamente garnacha? Porque vi también algunos blancos, tienen un poquito, digamos, de lo que es tradicional en España, un poco macabeo, un poquito de Efectivamente. chardonnay, algo de sauvignon blanc, incluso de verdejo también. Así es, tenemos mayoritariamente en blancos, pues las variedades más cultivadas son Macabeo y Chardonnay,
pero podemos encontrar pues algún vino de garnacha blanca y también de otras variedades como verdejo, etcétera, ¿de acuerdo? Aunque los blancos representan algo menos del 5% Ya. de la producción. Y en tintos, pues mayoritariamente es garnacha. La siguiente ¿Syrah variedad en también dijiste? importancia es Syrah. Ya. Tenemos algunos monovarietales de Syrah muy interesantes. En Bodegas Borsó, Mm, por ejemplo, hacen el Zaris, en Aragonesas el Solo. Pagos también elabora un vino monovarietal de Syrah. Y muchos de los vinos jóvenes que actualmente salen al mercado son una combinación entre la variedad garnacha y un pellizco de la variedad Syrah. Y después hay otras variedades como Tempranillo, ujú. Mazuela, también algo de Merlot, Cabernet Sauvignon, pero ya son cada vez más Y la minoría. denominación también para rosados, cavas, algo de Sí, espumante, sí. los rosados están incluidos dentro Ya, de la denominación. Mayoritariamente se elaboran con la variedad garnacha ya. y dentro de Campo de Borja hay un municipio que es el que está la sede del Consejo Regulador, que es el municipio de Ainzón, que pertenece a la denominación de origen cava, donde hay varias bodegas que Mm, elaboran pues unos cavas interesantes, de alto nivel también. ya, ya. Eso también interesantísimo. Bueno, por último, para terminar nuestra conversación, cuéntanos a dónde apunta, cuál es el futuro de la denominación de origen, cuáles son esas tendencias, para dónde vamos a mirar cuando estemos hablando de la denominación de origen Campo de Borja en los próximos años. Sí, bueno, pues aunque hemos hablado de un puzzle varietal, yo creo que las tendencias que hay, que las bodegas cada vez están más enfocadas, es a exprimir al máximo todavía más, si cabe, los recursos de la variedad garnacha, Ujú, a intentar vinificar por estilos y por terroir singulares y en ujú. algunos casos incluso se empieza a apuntar hacia la elaboración de vinos parcelarios, Ya. vinos que sean de parcelas icónicas, que Ujú. también sean vinos únicos y vinos pues, con un carácter muy especial. Vale. Bueno, pues yo quiero darte las gracias, quiero darle las gracias a todos por conectarse, gracias por estar compartiendo con nosotros aquí, aprendiendo cosas nuevas de las denominaciones de origen que están dando tanto de qué hablar, especialmente para mí con esta fascinación que estoy empezando a tener por la garnacha. Gracias a ti, José Ignacio, por abrirme este espacio, por darme la oportunidad de mostrarle a tanta gente acerca de la cantidad de cosas bellas que tienen en vinos ustedes en la denominación de origen. No sé qué tengas tú por decir para terminar. Pues nada, agradecerte muchísimo, Natalie, la oportunidad. Es un placer ahora con estas nuevas tecnologías el poder estar pues con todos mis amigos de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de México, y les mando un beso y un fuerte abrazo a todos desde España. Muchas gracias. Bueno, y yo espero verte pronto porque te lo dije cuando empezamos nosotros a conversar por correo electrónico y como muchas personas que me siguen en la cuenta lo saben, tengo la intención de conocer y de aprender junto de todos los que quieran ir conmigo a este viaje. Así que estaré muy pronto en la denominación de origen, espero, quiero Muy bien. visitarlos, quiero ver las bodegas, quiero ver especialmente el monasterio también, un montón de cosas lindas que hay en tu región, así que... ojalá se nos permita muy pronto estar en vivo y en directo y que la gente se pueda llevar una idea directamente de las bodegas del terroir, de cómo se produce, de la garnacha y la fascinación que yo tengo por esta garnacha, poderla transmitir de otra manera diferente. Muy bien, pues estás invitada y te esperamos por aquí, cuando quieras. Muchas gracias a Gracias. todos. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.